Pero un poco para que conozcan el trasfondo, por ahí es donde a mí me gustaría estar compartiendo con ustedes, viene de dos lados, ¿no? Por un lado, el tema de desarrollo, a mí ha sido un tema que me ha interesado ya hace varios años, y más concretamente el concepto de postdesarrollo, que después voy a hablar un poquito, eh, justamente como, digamos, el concepto de desarrollo como, como un concepto, como una idea, como una categoría que tiene, como todos y todas sabemos, un uso muy extendido en términos de las ciencias sociales, de intervención social, del contexto político, como también del, si queremos decir así, del sentido común y del lunfardo, si se quiere, ¿no? O sea, este concepto o diversos conceptos de desarrollo que están instalados en nuestras cosmovisiones sociales, en nuestro lenguaje, pero que precisamente a veces no son cuestionados en profundidad sobre lo que implica, ¿no? Sobre lo que implica en términos de, más que nada, de trasfondo político, de trasfondo histórico, de, digamos, desde los marcos sociales a partir de donde se lo ubica, ¿no? Y eso me parece que, como algunas líneas por ahí, sería importante tratar y que en lo personal yo vengo trabajando hace algunos años. Y en segundo lugar, el término de mi experiencia particular. Como decía ahí John, yo estoy trabajando con Henry, que es un espacio más enfocado no a temas, por ejemplo, de desarrollo social en el sentido de desarrollo comunitario, de trabajo en proyectos de incidencia social concreta, pero sí estamos trabajando fuertemente en, digamos, en un concepto más bien, digamos, más bien de incidencia política, ¿no? Eh, y que me parece que, digamos, a menos de mi experiencia en estos últimos años, tanto con Henry como los espacios que yo le voy a estar compartiendo ahora, creo que podría arrojar algunas temáticas o algunas intuiciones para un poco profundizar en ambos temas, tanto el de juventud como el de desarrollo, pero más bien el de desarrollo. Entonces, digamos, partiendo de estos dos temas, yo un poco compartir lo que venimos nosotros trabajando con Henry. Es un espacio con el que venimos, bueno, es una institución que tiene casi 10 años ya de existencia, ha tenido, digamos, varias idas y venidas. Comenzó siendo un espacio más bien de educación virtual, de investigación, aunque en estos últimos 3 4 años nos hemos más enfocado en trabajos con organizaciones de sociedad civil, por un lado, más específicamente en formar, digamos, organizaciones de sociedad civil que precisamente, bueno, quienes, digamos, sabemos lo que los prejuicios, las resistencias, las barreras que muchas veces tienen las organizaciones de sociedad civil con lo religioso, ¿no? Donde lo religioso tiende a directamente a entenderse y a encapsularse como un agente contrario al desarrollo social, contrario a temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos venido trabajando mucho en espacios de concientización, de, digamos, de formación, de sensibilización de organizaciones de sociedad civil que, por un lado, se ven confrontados con el avance de muchas voces religiosas, de organizaciones religiosas en el espacio público, pero por otro lado tampoco saben cómo abordarlo, ¿no? Porque digamos, la tendencia es a criticar, a decir, bueno, a resistir lo religioso como un elemento relevante para la incidencia social, pero muchas organizaciones, como nos han dicho, se dan cuenta que eso, digamos, por un lado no sirve y por otro lado tampoco es realista, porque precisamente dan cuenta de la importancia social que tienen las comunidades religiosas en términos precisamente de construcción de mecanismos de transformación y de cambio social, y lo propiamente de incidencia pública, ¿no? Y por otro lado, y otro de los universos o espacios que estamos trabajando bastante en este momento es el sistema interamericano, más concretamente con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la OEA hemos hace ya 2 años creado una coalición, que GEMRIP la hemos, digamos, como promocionado, impulsado y la estamos coordinando, pero es una coalición compuesta por cerca de 25 instituciones de América Latina, con las cuales participamos en el diálogo de sociedad civil en la OEA. Ustedes saben que la OEA
digamos, una vez al año tiene una asamblea con los representantes de Estado, pero hace ya más o menos como unos 10 años atrás, o 8 años atrás, hay un diálogo con sociedad civil que se da el día previo a las asambleas, donde hay coaliciones. En realidad, primero era a través de como mesas de trabajo con organizaciones de sociedad civil, pero después, hace ya 5 años, sí, 5 años atrás, comenzó a existir la figura de coaliciones, donde digamos, son coaliciones compuestas de mínimo 10 organizaciones de sociedad civil con un objetivo particular, para formar parte de un espacio de diálogo donde se habla frente a los representantes de Estado, con diversas demandas, reclamos, también posicionamientos sobre diversos temas, pero obviamente también es un espacio de intercambio entre las diferentes perspectivas, muchas de las cuales a veces están en tensión y son antagónicas en la misma sociedad civil, ¿no? Y en el caso de, bueno, como coalición se llama Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con Sociedad Civil, digamos, estamos trabajando en posicionando, digamos, como una voz religiosa o que articula voces religiosas, sea de iglesias, espacios de diálogo interreligioso, como organizaciones basadas en la fe, sobre el acompañamiento y el apoyo de temáticas que tienen que ver con derechos humanos. Digamos, esto de alguna manera es para, digamos, hacer contrapeso a otras voces religiosas que también son parte de la OEA, pero que, digamos, tienen un énfasis más, digamos, si se quiere, conservador, o un abordaje justamente resistente por ahí a ciertas agendas en torno a derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, trabajando un poco con eso, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, venimos trabajando ya hace por lo menos un año. El año pasado tuvimos la posibilidad de proponer y finalmente participar ay, se me fue el nombre, bueno, no es asamblea el término, ya me va a salir el nombre, una tipo asamblea extraordinaria que hubo sobre temas de Estado laico y pluralidad religiosa en América Latina, y bueno, a partir de ahí participamos con otras 3 organizaciones, y a partir de ahí empezamos un proceso de asesoría con la CIDH, con respecto a temas de libertad religiosa en el continente. En la última asamblea se votó una resolución sobre libertad religiosa, y ahora precisamente de acá a un año vamos a tener todo un conjunto de eventos regionales y subregionales sobre temas de libertad religiosa, para hablar sobre las implicancias que tendría una resolución en la OEA, pero también de alguna manera cómo esto se articula con los esfuerzos que hay a nivel nacional en distintos países de América Latina, que son bastante pocos, que tienen esfuerzos concretos, políticas públicas, que estén trabajando sobre el tema de libertad religiosa. Bueno, entonces un poco ese es el contexto, digamos, con el que venimos trabajando, un poco para que conozcan, pero también, digamos, este trabajo para nosotros ha sido un desafío en varios sentidos. Porque justamente, bueno, como les dije, lo religioso suele ser una instancia bastante resistida por parte de la sociedad civil, pero por otro lado también, en nuestro caso, que queremos presentar el tema religioso como una instancia digamos, como un agente que se puede acercar para dialogar, para intercambiar, ¿no es cierto?, con otras instancias de sociedad civil. Eso obviamente nos ha llevado a construir, digamos, una serie de conceptos en términos de comprensión del espacio público, de lo social, de lo propiamente político, y obviamente de la dimensión política que tiene lo religioso. Y en ese sentido nuestro trabajo ha sido más que nada poder trabajar con organizaciones de sociedad civil para visibilizar otro tipo de voces que forman parte del espacio religioso, ¿no? Generalmente cuando uno va a la sociedad civil, directamente hay como una tendencia que dice, bueno, todos los espacios religiosos son intrínsecamente conservadores, lo religioso tiene que ir a la vida privada, lo religioso no tiene que tener ningún tipo de incidencia. Entonces nosotros tratamos de trabajar dando cuenta digamos, de que existen otras voces, de que pueden existir y que existen, de hecho, instancias que trabajan en términos de derechos humanos, de desarrollo comunitario, desde una visión que no tiene que necesariamente que ser ni proselitista, ni dogmática, ni eclesiocéntrica, en este caso, en el sentido más tradicional del término, sino que, digamos, es posible
trabajar desde otra perspectiva. Entonces, esto por un lado ha llamado la atención de sociedad civil, de escuchar nuestras perspectivas y demás. Ahora, nosotros hemos trabajado en un concepto de espacio público, de alguna manera, donde el espacio público tiene que ver con una instancia de diálogo en torno a lo que tenemos en común como sociedad a partir de las distintas voces que formamos parte de un grupo social. Entonces, esto tiene esta definición que suena muy básica, digamos, y directa y simple, tiene muchas implicancias. Justamente el hecho de que un espacio público se convoque a partir de lo que comprendemos como desde lo que tenemos en común, implica entonces identificar entre las distintas partes que forman el espacio público, que forman un grupo social, discernir y por otro lado definir qué es eso que hay en común. Esto tiene una segunda instancia. Definir qué tenemos por común implica un ejercicio hermenéutico, es decir, de interpretación y por ende de diálogo, de intercambio sobre las diversas perspectivas, ¿no? En concreto, un espacio público se vincula a partir de las problemáticas que se van ubicando en un espacio social. En este caso podemos hablar de la pobreza, de la educación, de la justicia, como términos muy generales que convocan las diversas perspectivas que forman parte de un grupo social del espacio público, y es ahí donde se inaugura o se habilita digamos, las dinámicas políticas de un espacio público, es decir, a partir del intercambio que existe entre diversas perspectivas para definir esto que se entiende por común, que no hay una sola cosa que nos tenemos en común, hay muchas. Y precisamente, si entendemos que el espacio público es un espacio que convoca diversas voces a partir de este discernimiento sobre lo que tenemos en común, obviamente el intercambio del diálogo nunca es intrínsecamente pacífico. Hay diferencias, hay tensiones, ¿no es cierto? Entonces, como varios autores y autoras plantean, obviamente el espacio público es un espacio intrínsecamente conflictivo, pero conflictivo en el positivo sentido del término, no negativo, no el conflicto visto, por ejemplo, como es muy común en América Latina, como polarización, no conflicto entre dos partes que se creen tener la verdad absoluta. Conflicto en el sentido de un encuentro, de diálogo entre diversas perspectivas que tienen que hacer intercambios, llegar a consensos y demás. Bien, ¿para qué les hago todo este discurso sobre el tema de espacio público? Precisamente porque para nosotros nuestro trabajo ha sido importante un poco intentar de fomentar esta comprensión del espacio público y qué es lo que ha, digamos, implicado de nuestra parte ahora ya más como digamos, trabajando desde el espacio religioso. Ha conllevado, o sea, en primer lugar nosotros estábamos como muy concentrados, si se quiere, en digamos, intentar construir una perspectiva, por ejemplo, que tenga que ver, bueno, cómo entiende un espacio religioso los derechos humanos, ¿no? Y a partir de ahí las distintas temáticas, digamos, que van vinculadas al tema de derechos humanos, ¿no? Inclusión, desarrollo, obviamente temas específicamente de género, ¿no? Y distintos facetas. Pero la cuestión es que ahí obviamente se levanta un elemento que obviamente en todos los grupos que pertenecen a la sociedad y hacia adentro hay diferencias, hay matices, hay tensiones. Pero en los espacios religiosos eso es aún más profundo. ¿Por qué? Porque hablar de religión o de campo religioso es hablar de un campo sumamente vasto, plural, donde hay perspectivas antagónicas desde lo propiamente de las identidades religiosas, pero también hay posiciones antagónicas a partir de perspectivas sociopolíticas hacia adentro de las voces, las identidades religiosas, ¿no? O sea, básicamente en el cristianismo no podemos encontrar posiciones homogéneas sobre ciertas problemáticas de temas. Hay temas sensibles a nivel social que producen antagonismos y producen tensiones. Entonces, esto, digamos, nosotros en este camino que hicimos, dijimos, bueno, primero es ubicar el tema de los derechos humanos desde una perspectiva religiosa, pero después nos dimos cuenta, claro, que ubicar esto en el espacio público trae tensiones hacia adentro del campo religioso también, ¿no? Entonces, empezamos a pensar cómo hacemos para trabajar con un campo religioso que es sumamente plural, que tiene sus tensiones, ¿no es cierto? Porque al final
en muchas instancias es como que nosotros estamos presentando una posición que se ponía en contraposición, en lucha con otras, y estábamos logrando pocas instancias de diálogo. Y acá, y es esto acá donde más o menos yo quería ir, digamos, de esta experiencia que nos ha llevado a visibilizar dos temas que me gustaría por ahí volcar para que dialoguemos. En primer lugar, es que cuando hablamos de la incidencia social de lo religioso, no tenemos que concentrarnos tanto o exclusivamente en cómo construimos un posicionamiento particular de lo religioso sobre la incidencia. ¿Por qué? Porque en el espacio religioso o en el campo religioso hay una diversidad de posiciones con respecto a eso, que tiene que ver por posicionamientos ideológicos, por matices políticos, etc. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para dialogar sobre instancias de temas sociopolíticos en el campo religioso? Entonces, un tema que a mí me parece importante, y es el primero que le querías, digamos, para que dialoguemos, es que el foco tiene que estar puesto en cómo entendemos precisamente el cómo hacemos política, no el desde dónde, no el posicionamiento específico, sino cómo hacemos política, es decir, cuáles son las reglas de ingresar a un espacio público. En términos de, para digamos, profundizarlo un poquito más. La discusión no tiene que estar en, bueno, ¿cuál es la mejor manera en que una religión se comprende en su identidad política? ¿O cuál es la mejor ideología política que pueda representar a un espacio religioso? Es un tema muy escabroso. Pero sí podemos plantear y podemos discutir y llegar a ciertos consensos de cómo actuamos en el espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio público excede la particularidad religiosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos, digamos, y las reglas del juego, en este caso de democráticos, y yendo ya específicamente a una comprensión política, cuáles son los juegos democráticos que entran en juego? Entonces, por ejemplo, ¿por qué identificar este tema? Y al menos es algo que yo en lo personal he trabajado mucho en estas experiencias que le conté. Porque precisamente muchos grupos religiosos que, digamos, tienen una perspectiva, digamos, ideológica, visión sociopolítica particular, exigen llegar al espacio público para presentar su demanda o su perspectiva, pero cuando llegan al espacio público dicen, todos ustedes están todos equivocados, nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ahí hay un quiebre, precisamente, hay un problema, hay una tensión con respecto a cómo comprendemos el actuar político de las iglesias, el actuar político de los espacios religiosos, ¿no? Entonces, por eso, ese me parece que es un primer debate importante. ¿Cómo hacemos política? ¿Cómo dialogamos dentro de un espacio público que, como dije, es inherentemente plural, es inherentemente diverso y tenemos que dialogar con un otro? Si nosotros queremos entrar al espacio público para anular y deslegitimar al otro, de eso al totalitarismo hay un paso, ¿no? Entonces ahí, como religiones, como espacios religiosos, tenemos mucho que aprender en ese sentido, en cómo nos adentramos a un diálogo democrático, cómo nos adentramos a la comprensión de la pluralidad de posicionamientos con respecto, digamos, a un espacio de intercambio. Y el segundo tema, digamos, vinculado a esta, digamos, tensiones o maneras de abordar el tema, es la cuestión de cómo digamos, definimos el tema del bien común, ¿no? En espacios de diálogo interreligioso, por ejemplo, se tiende a decir, bueno, como hay religiones, hablemos mejor de un tema que a todas las religiones nos va a traer tensiones, como es la pobreza. Entonces hablemos de la pobreza de la pobreza vista desde cada una de las perspectivas religiosas y demás, y cómo podemos hacer acciones en común. Y bien, yo creo que esto tiene que ver, digamos, con un abordaje del bien común desde lo religioso. Pero yo creo que esto hay que darle una vuelta más de rosca. No el bien común sobre esos temas que podríamos tener en común, y repito, acá desde el tema religioso, para actuar en específico, sino que me parece que el concepto de bien común tiene una dimensión intrínsecamente política.
¿Y cuál es esa dimensión política del bien común? Precisamente que hay elementos que exceden nuestra particularidad. El bien común no es solamente un tema el cual yo acuerdo con el otro para no tener para no tener una instancia de problemas en el encuentro con el otro. El bien común significa de que precisamente hay elementos en el espacio público que exceden mi particularidad, que me unen al otro, no de una manera pragmática o existencialista, sino acá me estoy refiriendo al bien común como la comprensión de que el espacio público es intrínsecamente plural y que todos los elementos que tenemos que nos unen son elementos que de alguna manera también responden a nuestra particularidad como religiones o como espacios políticos, ¿no? Y acá me gustaría, digamos, ya como para ir, digamos, llegando a algunas conclusiones y más vinculado al tema del desarrollo, ¿no? Estos dos temas, cómo nos acercamos al espacio público y cómo reconocemos las reglas del espacio público, y por otro lado el tema del bien común, ¿no? Que son dos temas, como les dije, que por ahí han emergido de estas experiencias que le conté de la vinculación entre voces religiosas y espacio público. Pero esto me parece, me vino a la mente, digamos, al preparar un poco, al pensar, compartir con ustedes con respecto al desarrollo, precisamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque el concepto de desarrollo no es un concepto que tiene que ver con una pragmática de asistencia social, y esto todos ustedes lo saben. El concepto de desarrollo tiene una dimensión intrínsecamente política. Y esto, bueno, yo les decía al inicio que es un tema que a mí en lo personal me ha interesado mucho, que muchos autores contemporáneos hablan más que de desarrollo, un poco para distanciarse de las perspectivas más clásicas de desarrollo, hablan de postdesarrollo. ¿Y cuál es la distinción? Acá hay un autor que en lo personal me gusta mucho, que es un antropólogo colombiano precisamente, que se llama Arturo Escobar, que él tiene varios libros sobre el tema de postdesarrollo, que después si lo quieren buscar tiene un montón de libros en PDF, que él precisamente plantea, le hace todo un recuento, ¿no? Del concepto de desarrollo, cómo el concepto de desarrollo surgió, digamos, en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial, digamos, desde el proyecto, desde el Plan Marshall, desde el concepto de estado de bienestar, desde, digamos, la creación, por ejemplo, de organismos multilaterales financieros como el FMI con el Banco Mundial, donde el concepto de desarrollo tenía un concepto muy vinculado a, digamos, a la recuperación de todo el contexto de posguerra. Pero precisamente fue en este contexto que el concepto de desarrollo comenzó a adquirir una serie de dimensiones políticas que tienen que ver más que nada, como algunos, por ejemplo, cuestionan la dimensión colonial que tiene el desarrollo. Es decir, se empezó a comprender, bueno, el desarrollo tiene que cumplir, digamos, ciertas normativas o ciertos modelos de los países del norte, que después son modelos de desarrollo que deben ser aplicados a priori en otros contextos para lograr desarrollo. El concepto de desarrollo clásico también ha estado muy vinculado al estado keynesiano, al estado de bienestar de alguna manera, donde en este caso el concepto de desarrollo ha estado muy ligado al desarrollo económico, ¿no? Y de alguna manera el desarrollo económico que después, de alguna manera, lo político se lo comprendía como un mecanismo que habilitaba al desarrollo económico. Pero un concepto muy vinculado al tema de desarrollo, pero precisamente lo que este autor empieza a plantear es decir, el tema de desarrollo tiene una implicancia política, porque hay un conjunto de cosmovisiones sobre cómo vemos el mundo, sobre, bueno, desarrollarnos desde dónde y hacia dónde, con qué parámetros, quiénes son los que dicen cuáles son las instancias de desarrollo, hacia dónde debemos llegar. Cuáles son los parámetros para ver cuáles son los organismos en lo práctico que ingresan para el desarrollo. Entonces, a partir de este reconocimiento, o esta identificación de estos factores, este autor plantea que es muy importante comprender el desarrollo como una instancia política, es decir, como un concepto que tiene que también que hablar de el espacio y de los agentes que digamos, son parte de este proceso de desarrollo. Es decir, acá hay que aprender a cuestionar, decir, bueno, ¿qué viene detrás de nuestro concepto de desarrollo?
¿Qué hay de fondo? ¿Cuáles son los parámetros? Y ahí nos vamos a dar cuenta que en muchos sentidos hay matrices muy coloniales, hay matrices geopolíticas, hay matrices socioeconómicas que están estandarizadas como un sentido común, pero en realidad merecen ser cuestionados. Entonces, en este caso, este autor habla de la importancia del sentido de localidad cuando hablamos de desarrollo, ¿no? El concepto, los procesos, los ritmos, los objetivos del desarrollo tienen que estar focalizados y construidos a partir de las localidades que quieren ser parte, y, digamos, de este proceso de desarrollo. Y entonces, como tiene que haber este sentido de localidad, dice este autor, Arturo Escobar, por ende, ese sentido de localidad tiene que dar cuenta también de la pluralidad de agentes que forman parte, digamos, de ese espacio particular. Entonces, poniendo un ejemplo, ¿cuál va a ser el concepto de desarrollo de grupos económicos, de empresas, de grupos económicos de una economía comunitaria, de grupos feministas, de grupos religiosos, de grupos indígenas que forman parte del contexto social? Es decir, hay una instancia que este autor dice que tiene que haber de debate sobre cómo se entiende el desarrollo y específicamente sobre las temáticas específicas, porque precisamente el concepto de desarrollo en este caso puede ser una instancia de articulación sobre diversas perspectivas. Porque si traemos el concepto tradicional de desarrollo, en muchos casos podemos caer en visiones colonialistas, en visiones asistencialistas del desarrollo, donde lo que hacemos no es implantar un proceso de desarrollo en el sentido de desarrollo comunitario o sociocomunitario, sino lo que hacemos es implantar un modelo de ser social, de un modelo político también, que no tiene nada que ver con el sentido de localidad. Y acá, por último, este sentido de localidad del desarrollo, esta instancia política, tiene que ver precisamente de cómo el sentido de desarrollo está tan ligado también a un sentido de democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollo no es solamente un concepto que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, sino como puede ser un espacio de articulación sobre problemáticas y demandas específicas, obviamente, demandas que tienen que ver con carencias, con problemáticas o con necesidades, pero que permiten articular una pluralidad de visiones, una pluralidad de voces que puedan, digamos, como decíamos con respecto al espacio público, precisamente, discernir, entender cuál es la problemática y cuáles son los caminos, pero de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Cómo comprender la dimensión política del desarrollo tiene que ver con entender el desarrollo como una instancia de articulación, como una instancia de diálogo, y donde el concepto, y por último este autor dice, el concepto de identidades que forman parte de esa localidad son fundamentales para el tema del desarrollo. Y es acá, volviendo al segundo tema que yo había planteado antes, es cómo el sentido de bien común es importante para una instancia de desarrollo, ¿no? ¿Cómo entendemos los distintos grupos, las distintas personas? Y acá podemos hablar de algo muy micro como algo de más macro, ¿no? Si hablamos de un proyecto local, barrial, con respecto, digamos, a instancias de desarrollo, también implica, bueno, cómo como proyecto particular, compuesto por una diversidad de personas, de perspectivas políticas y demás, podemos llegar a entender el bien común, ¿no? Entonces, en este sentido, la noción de bien común y el discutir sobre lo que es el bien común implica, por ende, habilitar un espacio de diálogo, reconocer que estamos en un espacio plural, diverso y donde necesitamos dialogar. Entonces, básicamente yo quería dejarles este tema, digamos, de comprender el desarrollo desde una perspectiva de una dimensión sociopolítica. Es decir, hay un autor que habla digamos, de comprender estos términos políticos como significantes que pueden ser definidos de distintos lados. Entonces, ¿cómo desarrollo puede ser un significante que convoque a una pluralidad de voces, a una pluralidad de perspectivas? Y esto tiene muchas implicancias en la práctica en este sentido, los proyectos de desarrollo, ¿no? Son los objetivos, las metas, los indicadores inclusive, ¿no? Algo que quienes preparamos proyectos le tenemos terror,
y si por ahí está Horacio Mesones, que él sabe mucho de estas cosas, pero yo le tengo terror, los benditos indicadores, que son sumamente importantes, pero no sé, los indicadores no son solamente parámetros para medir resultados, los indicadores son también instancias para tener un espacio de diálogo, digamos, de diálogo plural, de diálogo diverso sobre, bueno, cómo no entendemos esa problemática particular y qué queremos como comunidad o como grupo social en términos de proyectiva, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que me gustaría dejarles para que debatamos es, en primer lugar, buscar el bien común desde el sentido de desarrollo, entonces, no tiene que ser visto de una mirada asistencialista, porque además sabemos que el tema del asistencialismo tiene que ver con una mirada de poder, y acá otro término importante vinculado al tema del desarrollo, que es el poder, ¿no? Porque así como hay, o sea, justamente las visiones colonialistas del desarrollo tienen una manera de comprender las dinámicas de poder, y justamente si comprendemos el bien común, más allá del asistencialismo, comprende, digamos, otra manera de comprender las relaciones de poder. Entonces, el tema del bien común tiene que ver con una instancia para acercarnos a la necesidad del otro, ¿no? Hablar del bien común significa habilitar un espacio de diálogo, y por ende abrir un espacio de diálogo significa que hablamos del desarrollo siempre en una localidad que está compuesta por una pluralidad de voces y de elementos. La segunda conclusión también que me gustaría dejarles es que desarrollo implica una articulación de procesos, ¿no? Desde las diversas partes que forman ese espacio social o ese grupo al cual se quiere incidir, ¿no? Y por ende, cuando hablamos de diálogo, muchas veces también lo tomamos de manera pragmática. Pero hablar de diálogo hay que hablar de una perspectiva mucho más amplia. Diálogo también significa ceder, hacer concesiones, llegar a veces a algunos mínimos con respecto a el diálogo, perdón, en un espacio de diálogo. Y esto acá me retoma lo que yo les hablaba antes. Yo me di cuenta en mi trabajo con espacios religiosos dentro del espacio público, digamos, para sensibilizar sobre temas de derechos humanos, que a veces mis propias concepciones de derechos humanos eran a veces un muro con respecto al otro, ¿no? ¿Por qué? Por la simple razón de que el otro es distinto a mí. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hacía yo para poder entrar con el otro y formar parte del espacio público y, bueno, y debatir ahí con una pluralidad más grande? Concentrarnos no en defender mi postura, sino concentrarnos en cómo entendemos el diálogo democrático en el espacio público. Entonces, esto yo creo que es muy importante para comprender las dinámicas de desarrollo, porque el desarrollo también es un significante que tiene que ser debatido desde diversas perspectivas, desde diversas visiones de la comprensión de lo social, de la comprensión de la incidencia pública. Por ende, en tercer lugar, significa también que el desarrollo implica crear procesos de acercamiento, de convocatoria y de cambio, más que la instrumentalización de perspectivas particulares, ¿no? Inclusive cuando creemos que algunas posiciones particulares son liberadoras, apuntan a la transformación social, bien, pero ¿qué pasa si esas perspectivas, por más liberadoras que sean, no convocan al otro? No invitan al otro a ser parte de ese proceso de cambio. En lo personal, yo prefiero que los procesos de cambio sean consensuados y articulen a una mayoría, a una cantidad lo más grande posible de actores que forman parte de ese sector social, antes que ser una perspectiva de desarrollo impuesta. Y por último, y el último elemento para volcarles es también que, y esto ya, digamos, hablando como creyente y como teólogo también en estos temas, es que todas estas cuestiones implican un proceso de deconstrucción de la fe, del lugar de la iglesia y de nuestra comprensión de Dios. Como religiosos y religiosas, nosotros sabemos que partimos, obviamente, nuestra cosmovisión social y nuestro acercamiento al otro, al espacio público, a la política, desde nuestra fe, desde nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de ver la iglesia. Por lo cual, si tenemos visiones clausuradas de esos elementos, vamos a tener también acercamientos clausurantes con el espacio público. Entonces, por ende acá, no estamos hablando de, bueno, ¿cómo podemos hacer una aplicación teológica de?
hay que ir más, hay que dar vuelta, digamos, el tema. El trabajo teológico es intrínsecamente político, porque el trabajo teológico y la deconstrucción de elementos teológicos nos van a habilitar para que podamos tener otros acercamientos con el espacio público, para que podamos formar parte de un espacio más plural, más diverso, y poder construir desde la fe, desde una fe que sea no una imposición, sino una convocatoria, desde un Dios que no se puede comprender fuera de la pluralidad y de la diversidad. Justamente es a través de esos sentidos que podemos justamente construir un espacio, como les decía, de pluralidad, de diálogo, para entender el desarrollo como una instancia de construcción comunitaria y de convocatoria de todas las partes que forman parte de el grupo en el que trabajamos. Así que bueno, esto les quería un poco compartir. Creo que, perdonen que me fui un poco de tiempo, para que podamos debatir y dialogar. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Gracias también a las personas que en este momento se encuentran en sala de chat. Encontramos gente de diferentes países. Lo que acabamos de escuchar, partiendo de la experiencia en este trabajo de incidencia de Nicolás, pasando por preguntarse cómo abordar esta temática, tratando de definir, conceptualizar bien común, y también comentando algo de las bases de desarrollo desde la teoría con el aporte que nos acaba de fundamentar Nicolás, y pues haciendo estas invitaciones particularmente tratando de acercarse a esa noción desde la localidad. Eh, Encuentro muy pertinente, especialmente pues porque los jóvenes en este momento son los que ayudan a generar esas sensibilidades locales. Por una parte, están desarrollando esos procesos de liderazgo que llaman la atención también en esos intercambios generacionales, en el liderazgo tanto de esos escenarios sociales como también de los liderazgos religiosos. Entonces yo encuentro muy pertinente lo que nos acabas de mencionar. Pero bueno, demos oportunidad a los jóvenes. Yo encuentro que Astrid ha levantado la mano en el chat. Y de antemano, si hay otras participaciones, otras reacciones que pudieran hacérmelo saber por el chat, con eso vamos dando la palabra. Entonces, Astrid, si me estás escuchando, tienes la palabra en este momento. Bueno, Carlos pide la palabra, entonces, entre tanto, Carlos, habilita tu micrófono, puedes hablar en este momento. ¿Me escuchan? Sí, por favor, tu nombre, tu procedencia y tu intervención. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Arias, de Guatemala. Y pues gracias, Nicolás. Y quisiera como dar algunos puntos de vista sobre tu intervención, sobre tu presentación, y también como contar algunos puntos de, de espacios que hemos tenido pues en Guatemala, que creo que las realidades son bastante complicadas. Entonces, primero, pues me quedaba un poco de zozobra sobre cuando hablabas del rechazo desde sociedad civil a los espacios religiosos. Eh, Esa como negatividad, ya llamabas como ese espacio antagónico desde sociedad civil, desde ONGs, por aceptar el espacio religioso. Entonces creo que en Guatemala hemos tenido como una experiencia distinta, experiencia bonita, en donde pues, las diferentes situaciones políticas y contextuales del país nos han llevado a unirnos de una forma distinta y creando esos espacios multisectoriales y estos espacios multireligiosos, ¿no? Entonces, es ahí donde se une sociedad civil, se une la religión en espacios públicos para presentar nuestras demandas sobre las necesidades en busca de una transformación social con el fin de garantizar el desarrollo.
Entonces, me queda esa zozobra, pues supongo que en los contextos en los que has trabajado va a ser pues, un poco distinto al contexto en Guatemala, ¿no? Porque digamos aquí sí hay como una lucha y una unión muy fuerte para trabajar el tema de activismo, por llamarlo de alguna forma, el tema de relacionar derechos humanos con religión. Entonces son espacios ecuménicos, espacios laicos, en donde o sea, llevas tu fe, pero no la relaciones a profundidad con lo que quieres abordar. Siempre está como ese respeto de religiones, y es ahí como empezamos a crear esos espacios de diálogo. Eso era lo primero, y luego pues como contarte tal vez como dos puntos importantes que rescato de la lucha en Guatemala. La unión de la religión con la sociedad civil, primero para la lucha de la transformación social, y luego la unión de la religión con la sociedad civil para el desarrollo, un desarrollo espiritual, desarrollo económico, desarrollo cultural, el desarrollo espiritual a través de espacios interreligiosos, como te mencionaba, y los espacios económicos, el desarrollo económico a través de los emprendimientos, ¿no? Que esa era una forma de crear como ese desarrollo. Y por último, el desarrollo cultural, pues. Pero quisiera enfocarme también como un poco sobre el desarrollo económico. Cuando hablas desarrollo y bien común. Entonces, creo que una de las alternativas que puede estar funcionando actualmente puede ser como la economía del bien común, que es un sistema alternativo económico que busca el desarrollo a través de la economía, ¿verdad? Entonces, cuando Christian Felber planta este sistema alternativo, decía que era como transformar estos valores humanos a valores económicos de desarrollo. Entonces, cuando tú hablabas también de los indicadores, también vengo de ONGs, de sociedad civil, y entonces conozco y sé el miedo de los indicadores. Entonces, en este modelo económico alternativo de emprender desde la fe en busca del bien común, existe el balance del bien común, que ese balance del bien común al final vienen siendo esos indicadores, en donde tú puedes medir dignidad humana, puedes medir justicia social, puedes medir democracia, y puedes a través de ese espacio interreligioso. Y por último, pues quisiera como dar a conocer que hemos creado también en Guatemala como espacios de diálogos multisectoriales para la construcción de redes sociales, pues únicamente con el fin de satisfacer las necesidades en el ámbito social y político. Y también concluiría nada más con esto, que el espacio religioso para mí, o sea, yo considero que juega un papel muy profundo, es un papel importante en el desarrollo económico y en los procesos de estratificación social en los que acompañamos jóvenes. Creo que somos parte de esos movimientos, y los emprendimientos creo que es donde pues los demás chicos que están en esa sala ahora son los que están involucrados de lleno en el proceso de crear y emprendamos paz. Entonces ellos tal vez podrían como ampliar o debatir un poco más sobre este sistema. Digamos, yo trabajo en emprendimientos sociales, pues obviamente en mi trabajo, pero en áreas rurales trabajo con pueblos indígenas, y le hemos dado como ese enfoque de esta economía del bien común. Muy bien. Pues ya en espacios, en diferentes espacios. Sí, con eso concluyo. Muy bien, Carlos, gracias por tu participación. Pues por cuestiones de tiempo vamos solamente a hacer una ronda y vamos recibiendo tal vez unas dos intervenciones o preguntas más. Nicolás, si te das cuenta, también han hecho una participación por el chat para que ahí la tengas en cuenta, y bueno, ahora damos lugar pues para que puedas cerrar respondiendo a lo que consideres pertinente. Si hay algún otro aporte, este sería el momento. No vamos a tener otro tiempo más para participaciones, así que si alguien quiere formular alguna inquietud, hacer alguna reacción, este es tiempo para hacerlo. Los veo, los leo, los escucho, pueden habilitar su micrófono y pueden hacer la pregunta, la intervención.
Alexander, ¿estás pidiendo la palabra? Así es, muy buenas noches a todos. Un gusto Bueno, saludarles desde Honduras. Eh, yo soy un joven de 20 años, soy visitador médico en el país y la verdad pues conozco casi todos los países de Centroamérica, todo el país nuestro que es Honduras. He visitado mucho y me he dado cuenta que en las zonas donde está la religión fomentada, como ser, por ejemplo, ¿verdad? El catolicismo es una de las religiones que están como más agarradas, por decirlo así, ¿verdad? Están como más juntos, hay unidad, entonces ahí se nota que va la ayuda de la mano, está la paz, hay amor, hay gratitud, siempre hay conflicto, ¿verdad? Siempre hay peleas, siempre hay aquello, pero hablando de religión, o sea, de cultura, cuando hay eso en una sociedad, se ve muy bien y suele marchar todo, pues, no a la perfección, pero sí muy bien a lo normal. Porque donde hay religión, siempre lo principal es el amor y como segundo, la paz. Entonces, cuando hay eso, hay reunión de personas y así pues surgen ideas y se trabaja en equipo, cada quien se pone a la disposición para ayudar a los demás, ¿verdad? Pienso que eh, lo que dijo Nicolás pues está perfecto. Yo entré a las 7:25, ¿verdad? Creo que me perdí un poco de la información que brindó Nicolás, pero lo que alcancé a escuchar estuvo muy bien. Igual lo que el compañero Carlos dijo. Y Horacio, pues excelente. Muchas gracias pues por permitirnos la participación de nosotros por aquí. ¿Verdad? Fue un gusto. Que tengan una linda noche. Active su audio, Horacio. muy bien, gracias. Por nada. Eh, eh, muy bien, entonces llegó una participación más por el chat y bueno, quisiera dejar espacio para la última. Si alguien quisiera participar, bien lo puede hacer en este momento. Puede habilitar su micrófono y puede dirigir la palabra para todos y todas en esta noche. Bosnia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Contigo cerramos. Muy bien. Ok, bueno, les saludo desde Honduras. En mi caso, pues, yo soy docente de educación primaria. También soy licenciada en Administración y Gestión Educativa. Y pues tengo ya 9 años de experiencia como docente. Eh, en cuanto al respecto a lo que hablaba Nicolás, pues, relacionado con la relación entre la religión y la política, creo que en nuestros países centroamericanos que sufrimos, pues, condiciones muy similares como las que hablaba Carlos, eh, por los diferentes problemas que a diario vivimos, vemos la política como desde un ámbito demasiado superficial y no con el poder que en realidad tiene. Actualmente yo cursé un diplomado en prevención de discapacidades y tuvimos la oportunidad de hacer una intervención en una zona marginal, en una área de alto riesgo, en la ciudad de San Pedro Sula, que es como la capital industrial de nuestro país. Y pues tuvimos la oportunidad de ver la injerencia que tienen las diferentes religiones dentro del sector y los diferentes liderazgos que se aprovechan en base a esta religión. Imagino que lo que Nicolás se refería era esto, ¿verdad? Al desarrollo que los jóvenes podemos emprender desde diferentes aspectos sociales o desde diferentes ámbitos sociales. Si bien es cierto, nuestros países centroamericanos de repente tienen un nivel económico y educativo muy bajo en comparación con otros países, de repente con Argentina, por ejemplo, siento que estos espacios como religiosos o de diferentes ONGs permiten
que podamos participar y ampliar mucho más nuestros conocimientos. El detalle es la coyuntura y sobre todo el acceso que tenemos hacia ellos. Entonces, como les decía, yo comparto mucho lo que decía de repente Carlos. Yo sé que pues, Guatemala ha pasado por unas situaciones sumamente difíciles y qué bien que Guatemala pues ha utilizado estos espacios para poder unirse como población y poder llegar a un mismo fin, ¿verdad? Sin embargo, muchos otros de los países, por ejemplo, en el caso de nosotros de Honduras, creo que todavía no hemos alcanzado esa paz que tanto se necesita por las diferentes diferencias políticas que tenemos actualmente en el país y sobre todo pues la ola inmigrante y las diferencias socioeconómicas que tenemos, el desempleo y otras cosas más que pues al final vienen siendo casi similares en el resto del país. La verdad es que me hubiese encantado haber escuchado a alguien de Nicaragua o de Colombia, que sabemos que tienen pues situaciones mucho más difíciles de repente que las que nosotros estamos pasando, pero aprecio mucho sus participaciones y te felicito mucho, Nicolás. La verdad es que se nota que eres una persona muy capacitada y la verdad es que con estos espacios pues aprendemos mucho más y vemos la realidad de otros países fuera de nuestro mundito, ¿verdad? Que es Honduras. Muchísimas gracias. Gracias, Bosnia. Bueno, se animó una de las referentes del eje de juventud y desarrollo de la comunidad de práctica de Emprendemos Paz. Yo quisiera cerrar también con ella, Lisette, por favor, es tu tiempo. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo quería mencionar un poco, pues hablando, de acuerdo a lo que decía Nicolás, y es en temas de religión, política, sociedad, desarrollo. En todos estos temas a veces creemos que como jóvenes no sabemos cómo articular y cómo incidir. Y creo que muchas organizaciones, bueno, en Colombia, puedo hablar en Colombia porque trabajo con una organización que trabaja temas de paz y justamente trabajamos con iglesias y a través de ese esfuerzo que se ha desarrollado, que se ha llevado a cabo, que se han abierto camino con el tema de libertad de culto. Yo creo que a veces lo que no sabemos es cómo aprovechar eso que ya tenemos y eso que muchas organizaciones han abierto camino para nosotros también poder hacer incidencia y pues poder hablar desde nuestras iglesias, desde nuestra libertad de culto, poder abrir y apoyar espacios. Y creo también que desde nuestras pensamientos ideológicos, poder incidir en temas de política. A veces creemos que una cosa no tiene que ver con la otra, pero como decía ahorita la compañera Bosnia, pues realidad es que a veces no entendemos el poder que tenemos nosotros también como ciudadanos desde nuestras iglesias. Entonces es entender, tratar también de entender un poco cómo están las situaciones en cada uno de nuestros países, más allá pues de cómo lo vivamos en nuestros pequeños mundos, en nuestras iglesias o en nuestras religiones, porque estamos hablando de un tema ecuménico y creo que hay muchos espacios que deberíamos nosotros también salir y a poner la cara y a salir y a hablar y a salir y a expresar también ¿cómo podemos nosotros hablar de paz, hablar de estos temas que nos unen y que no necesariamente, pues, ay, perdón, que estos temas, que realmente lo que nos une es hablar de temas de paz sin necesidad de ir a meternos más allá de las ideologías de cada uno. Y esto desde nuestros proyectos o las cosas que estemos desarrollando en nuestros países, debemos tenerlo también como un eje ahí para poder incidir. Y a veces lo que no sabemos es cómo articular todo lo que hay en nuestros países con nuestros proyectos y cómo nosotros desde lo más poquito podemos llegar y aportar a lo macro en nuestras ciudades o en nuestros países. Entonces, me parece muy interesante lo mencionado, lo que mencionaba Nicolás, y creo que más allá está el tema de tener corazones fervientes, sí, pero también una mente abierta, y a veces no vemos el tema de religión con mente abierta, sino como decías, a veces lo que hacemos es ser obstáculo más allá de hacer que las personas también entiendan política a través de la religión. Entonces ese era mi punto. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, a todas los que tuvieron oportunidad de participar. Bueno, Nico, ahí tienes un escenario
de diferentes localizaciones, Ujú. ¿no? Y de hecho en sala encontramos representación de Perú, de Bolivia también se han sumado. Y bueno, si puedes hacer una reacción, Nicolás, en estos Sí, 10 minutos, lo sí, puedes sí, sí. hacer. ¿No? Este, Gracias. sí, sí, bueno, gracias por los comentarios, las reacciones. La verdad, escuchándolos hubiera sido bueno que hable bastante menos y poder dialogar más, así que pido disculpas y a ver si tenemos otra instancia por ahí más extensa de diálogo, pero la verdad que me hubiera encontrado yo hacerle preguntas también a ustedes sobre distintas cuestiones, ¿no? Pero me gustaría primero, porque hay una serie de cosas que por ahí las puedo juntar, pero por ejemplo acá la pregunta de Moisés, ¿no? De Moisés Mercado, que en el chat, ¿no? Que hace a ver, sí, Moisés, ¿no? Sí. Me parece justamente como parte del tema, que es el tema de juventud, ¿no? Él ahí, Moisés me parece que menciona dos términos importantes. Yo en mi presentación prioricé más el desarrollo, pero hay dos cosas que él menciona que son fundamentales, que es, en primer lugar, es como él bien dice, esta cuestión de la necesidad de hablar de juventudes, ¿no? Porque no hay un sentido de juventud. Y ahí ya creo que hay, digamos, con ese sentido, hay algo que se conecta mucho con lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ya la misma comprensión de juventudes implica comprender que justamente juventud no es una visión etaria clausurada, cerrada, sino que hay diversas maneras de apropiarse de las juventudes, de vivir, ¿no? Y en eso ya implica, y está muy conectado a los valores que les venía presentando para cómo entendemos el espacio público, cómo entendemos digamos, el ejercicio político y la relación con el espacio público, precisamente dando cuenta de esta pluralidad, ¿no? Entonces, y ahí ya me parece un aporte que la pregunta, ¿no? ¿Cómo desde las juventudes? Justamente primera en este tema, dando cuenta de esa pluralidad que compone al campo de los jóvenes, ¿no? A veces hay un peligro de tomar la juventud como un gran cliché, ¿no? Y por eso me parece importante en este caso esta puesta en evidencia con respecto a este, digamos, de las juventudes como un elemento de dar cuenta de esta pluralidad constitutiva de este sector. Y el segundo término en esta intervención es lo que él menciona de lo adultocéntrico. Justamente las visiones adultocéntricas son parte de estos parámetros, digamos, cuasi coloniales que forman parte de estas nociones de lo social. O sea, lo adultocéntrico no es un término que refiere solamente a lo etario. Infiere a lo etario, pero tiene unas proyecciones en otros elementos, ¿no es cierto? Con respecto para mí lo adultocéntrico, y esto por ejemplo les invito, hay un libro que sacamos el año pasado con la Fraternidad Teológica Latinoamericana de una conferencia que tuvimos de juventudes precisamente en Lima, a principios del año pasado, no, del anterior, perdón, del 2017, donde precisamente trabajamos mucho el tema de una crítica al adultocentrismo como una crítica a ciertas cosmovisiones sociales. Una crítica al adultocentrismo no tiene que ver solamente al protagonismo que tienen los adultos, sino el adultocentrismo como una lógica social, ¿no? El tema de la racionalización, el tema del adultocentrismo de ver digamos, la vida casi como en un darwinismo, así como en una evolución, donde los jóvenes son inferiores y no tienen nada que aportar a la sociedad. El adultocentrismo precisamente como un lugar de seguridad frente a la inseguridad que demuestran los jóvenes y las jóvenes, ¿no? El adultocentrismo como un punto de maduración donde los jóvenes y las jóvenes implican la inmadurez, digamos, la cuestión de la subjetividad política frente al adultocentrismo como la objetividad política. En fin, todos estos dos términos que pone Moisés sobre la mesa me parece que son importantes para debatir, porque precisamente el tema de juventudes no tiene que ver solamente con un debate en torno a quién es protagonista, y específicamente de un grupo etario, sino a cómo desde esta lógica de las juventudes se contrarresta, se deconstruye y se cuestiona las lógicas adultocéntricas que aún permean la sociedad. Entonces por ahí le agradezco también a Moisés que haya puesto sobre la mesa eso. Y me gustaría simplemente, yo creo que puedo como digamos, articular las otras intervenciones, digamos, dando cuenta de lo siguiente. Obviamente, como decía Carlos sobre Guatemala,
Claro, a ver, yo no quise presentarlo en términos de blanco y negro absoluto. Hay muchas experiencias, digamos, que dan cuenta en toda la región sobre la vinculación, una vinculación sana, un aporte al bien común de las religiones, pero tenemos que tener en cuenta también que hay, o sea, para cuando hablamos de religión y de política, hay muchos segmentos y muchos espacios a los cuales tenemos que referir y podemos referir, ¿no? Una cosa es hablar, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo creo que en términos de incidencia comunitaria y demás, las religiones han tenido siempre un rol importante y muy armónico con organizaciones de sociedad civil, en sectores multisectoriales, en espacios de articulación con estados u otras organizaciones, e inclusive como en instancias de mediación, de promoción de paz y demás. Pero hay otras instancias, por ejemplo, donde se producen más conflictos, ¿no? En casi todos los países de América Latina, ¿no? En año precisamente dando un taller sobre religión y política tanto ahí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, y otra persona de Genrip estuvo ahora hace un mes atrás en Ciguatepeque, Ciguatepeque, sí, y allí, por ejemplo, se debatió mucho sobre el tema de religión y política y la tensión que existe, como bien decía, quiero creer que era Bosnia, ¿no? Sí, creo que decía, que planteó eh, sobre precisamente las tensiones que existen en el espacio público sobre la relevancia que quieren tomar ciertos líderes religiosos con respecto al campo social, digamos, las determinaciones que quieren hacer con respecto a temas que tienen que ver con todo el sector público, pero lo quieren hacer desde una perspectiva específica, o inclusive en el caso y esto lo digo por la experiencia que yo tuve en Honduras ahora hace unos meses atrás, a principio de año, de justamente las tensiones que hay sobre cuando un sector está comprometido con el gobierno y hay otro sector que está en tensión, ¿no? Entonces eso produce tensión. Y a lo mismo en otros digamos, países, y por ejemplo, en tercer lugar, el tema de las políticas públicas, ¿no? El tema de políticas públicas es otro sector donde ahí sí hay muchísima tensión, ¿no? Y por un cuarto lugar, perdón, también tenemos que ver en qué espacio nos referimos. Por ejemplo, de mi experiencia, claro, mi experiencia particular es más de redes de organización de sociedad civil, redes regionales y en el sistema interamericano. Ahí, digamos, yo puedo decir con un poco más de conocimiento de causa que sí hay una resistencia muy grande, digamos, con respecto a lo religioso. Por ejemplo, para que se den una idea, la OEA, en todas estas décadas de existencia, recién en la última asamblea en Medellín, en junio, hace 2 meses atrás, trató el tema de libertad religiosa, nunca lo había tratado. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo estoy viajando ahora el mes que viene a Washington porque voy a dar un taller con la gente de la CIDH, porque nunca la CIDH habló sobre el tema y se expidió sobre el tema religioso, ¿no? Entonces, eso da cuenta de que hay espacios, mientras hay algunos espacios que, digamos, por ahí pueden tener mayor vinculación, en otros no. Entonces, digamos, ¿a qué voy con esto? Y con esto cierro. Y que de alguna manera se plasmó con lo que cada uno y cada una de ustedes dijo. Hay diversas experiencias, hay una pluralidad de abordajes, de articulación con respecto al espacio entre religión y política, y justamente de eso tenemos que dar cuenta. No hay una manera, no hay un solo puente de entender religión y política, hay muchos puentes, hay muchas maneras de hacer esta interseccionalidad. Justamente para concluir y llevándolo digamos, o vinculándolo con lo que les hablaba al inicio, precisamente lo que tenemos que encontrar es, bueno, ¿cuáles son los temas que pueden llevarnos a debatir, a discutir y articular de alguna manera estos diversos abordajes? No va a ser, y al menos fue mi propuesta, de centrarnos en una sola manera de comprender la identificación entre religión y política. Lo que nos va a llegar creo, a lograr otro tipo de puentes y a discernir sobre la situación de religión y política en los distintos países va a ser, bueno, ¿cómo hacemos política? Y, como les decía, el sentido de localidad. ¿Cuáles son los agentes que están precisamente para dar cuenta de estas distintas experiencias y que de alguna manera, digamos, no, digamos, podamos, cuando hablemos de religión y política y hablemos tanto de desarrollo como de otras instancias, poder, digamos, dar cuenta de estos diversos acercamientos, teniendo en cuenta precisamente esta gran diversidad de puentes que son posibles según los agentes, según los espacios, y según las coyunturas, ¿no? Así que simplemente esto. Bueno, muy bien. Quiero agradecer a,
a los participantes que tuvimos del diplomado y a los que hacen parte de la comunidad de práctica. Gracias por estar en este escenario. Yo creo que se amplían las bases para esos trabajos que se están realizando en la práctica, ¿no? Y son proyectos que están emergiendo desde las iglesias y son preguntas y reflexiones que se pueden hacer en el desarrollo de los proyectos. Y a Nicolás, pues gracias por tu participación. La hemos encontrado muy valiosa, como estás viendo en el chat, la serie de comentarios que estás suscitando y pues la cantidad de reflexiones y apreciaciones positivas sobre lo que hemos podido hacer esta noche. Yo creo que quedan también plantados unos desafíos en lo práctico, así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y también quedo atento y dispuesto a seguir dialogando en contacto y para lo que quieran. Así que gracias. Bien, gracias a todos y todas. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Necesitamos el día de mañana a las 10:30 hora Perú, Colombia. Eso es 9:30 hora Centroamérica, 11:30 hora Bolivia. Vamos a estar trabajando un tema sobre justicia ambiental, justicia climática. Así que todos y todas invitados el día de mañana por este mismo medio, por este mismo mecanismo. Muchas gracias. Un cordial, fuerte abrazo. Gracias, Nico. Cuídate. Todo lo mejor para cada uno. Muchas gracias, compañero. Hasta luego, gracias.